Asimismo, quisiera dirigirme a los militares de Ucrania. Estimados compañeros, sus padres, abuelos, no lucharon contra los nazis protegiendo a nuestra patria común para que los neonazis de hoy usurpen el poder en Ucrania. Ustedes prometieron proteger al pueblo de Ucrania y no la junta antipopular que está saqueando a Ucrania. No utilicen sus órdenes. Les llamo a abandonar las armas y volver a casa. Les explico, todos los militares del ejército de Ucrania que cumplan esta exigencia podrán abandonar la zona del conflicto y regresar a sus familias. Vuelvo a subrayar, toda responsabilidad por el posible derramamiento de sangre estará a cargo de las autoridades actuales que gobiernan en Ucrania.